Bienvenidos a este espacio de análisis. Hoy nos sumergimos en un fenómeno bastante particular, observado en ciertos contextos religiosos, que, genera tanto fascinación como interrogantes. Un fenómeno que podemos ver documentado en espacios como el canal Jesucristo en las redes. Sí, estamos hablando de esas manifestaciones, ¿no? En servicios o encuentros religiosos, donde algunas personas, pues, experimentan estados particulares. Esto puede incluir expresiones verbales que suenan muy fluidas, pero que, digamos, no corresponden a un idioma conocido. Y a menudo se acompañan de movimientos corporales intensos, a veces descritos como danzas espontáneas o incluso sacudidas. Exactamente. Y la cuestión central que queremos explorar hoy, basándonos en la información que tenemos sobre la glosolalia religiosa, el evento de Pentecostés y también estas expresiones físicas asociadas, es cuál es el origen de estas manifestaciones extáticas. O sea, ¿son una expresión espiritual directa o hay otras explicaciones? Un tema donde las interpretaciones, desde luego, chocan frontalmente. Así es. Desde mi posición, yo argumentaré que estas experiencias, tanto las verbales como las corporales, pueden entenderse como una manifestación auténtica de una experiencia espiritual, una experiencia conectada con descripciones de dones divinos en textos fundacionales del cristianismo, y que es vivida en diversas tradiciones hasta hoy. Y yo, por mi parte, pues plantearé una perspectiva distinta, sugiriendo que estos fenómenos, aunque, son sin duda impactantes para quienes los experimentan y los viven, encuentran una explicación quizá más ajustada en factores lingüísticos, psicológicos y sociales, sin que sea necesario, postular una intervención sobrenatural directa. Bien. Para sostener mi punto de vista, creo que es fundamental mirar los textos bíblicos fundacionales. El punto de partida suele ser el relato de Pentecostés en Hechos, capítulo 2. Ahí se describe cómo los apóstoles, tras recibir el Espíritu Santo, pues hablaron en otras lenguas, siendo entendidos por judíos de diversas procedencias. Aunque este evento específico se entiende generalmente como xenolalia, es decir, hablar idiomas humanos existentes pero desconocidos para el hablante, con un fin comunicativo claro, establece el precedente de los dones espirituales, los llamados carismas. Ahora bien, si vamos a las cartas de San Pablo, en particular la primera a los Corintios, capítulos 12 al 14, encontramos una descripción más amplia. Pablo habla de diversidad de dones, incluyendo el hablar en lenguas como un carisma distinto que no necesariamente es entendido por todos y que él mismo parece distinguir de la xenolalia inicial. Llega a hablar incluso de lenguas de ángeles, o relacionándolo con los gemidos indecibles del espíritu. Las formas que vemos hoy, el hablar, orar, cantar en lenguas, a veces en estados de gran emoción, otras de forma más tranquila, son consideradas por muchos como una continuación de estos carismas. Esto incluye movimientos como la Renovación Carismática Católica, ese movimiento dentro de la Iglesia Católica que enfatiza la experiencia actual de los dones del Espíritu Santo y que, ojo, está reconocido oficialmente. Dentro de este movimiento incluso se describen variantes como la alabanza, el júbilo, la súplica o el canto en lenguas. Desde esta óptica, pues, no es un simple ruido, sino un lenguaje espiritual, una forma de conexión con lo divino que opera, más allá de nuestra comprensión racional habitual. Es una lectura influyente, no cabe duda. Sin embargo, yo abordo el fenómeno desde otro ángulo, cuestionando si la explicación sobrenatural es la más adecuada para la glosolalia tal como se practica mayoritariamente hoy. Me baso, por ejemplo, en estudios lingüísticos pioneros como los de William Samarin. Él analizó grabaciones de glosolalia de diversas fuentes y concluyó que, si bien tiene una estructura fonética y rítmica que a menudo refleja la lengua materna del hablante, pues carece de la sintaxis compleja, el vocabulario estable y la semántica que caracterizan a cualquier lenguaje humano conocido. O sea, no parece transmitir información codificada. A esto se suman hallazgos neurocientíficos. Un estudio bastante citado de la Universidad de Pensilvania, utilizando neuroimagen SPECT, observó en 2006 que durante la práctica de la glosolalia, las áreas frontales del cerebro, normalmente asociadas al control voluntario del lenguaje y la automonitorización, mostraban una actividad reducida. Esto sugiere que no es un acto lingüístico deliberado y controlado como el habla normal. Además, y esto me parece crucial,
no podemos ignorar que fenómenos con características similares, vocalizaciones no convencionales, estados de trance, movimientos corporales intensos, se encuentran en una amplia gama de contextos culturales y religiosos, algunos muy anteriores o ajenos al cristianismo. Pensemos en el oráculo de Delfos, ciertas prácticas gnósticas antiguas, el chamanismo en diversas culturas, el vudú haitiano e incluso en algunos círculos sufíes o jasídicos. Incluso fuera de la religión, estados parecidos pueden inducirse mediante hipnosis, en momentos de euforia extrema o bajo ciertas condiciones psicológicas. Por todo ello, tiendo a diferenciar claramente la glosolalia moderna, esos sonidos fluidos pero ininteligentes, de la xenolalia descrita en Hechos 2, que el texto presenta como un milagro puntual de comunicación multilingüe con un fin evangelizador muy específico. Por tanto, propongo buscar explicaciones en el comportamiento aprendido dentro de un grupo, en la expresión intensa de emociones o en dinámicas psicosomáticas y sociológicas bien documentadas. Entiendo la lógica, claro, de buscar patrones y explicaciones en lo observable, pero ¿no podríamos estar reduciendo demasiado la experiencia al descartar la interpretación teológica y vivencial? Volviendo a la interpretación bíblica, si bien es cierto que Pentecostés fue único en su manifestación de xenolalia, ¿no es precisamente la descripción de Pablo en Corintios la que abre la puerta a otras formas del don de lenguas? Él habla de géneros de lenguas y de la necesidad de interpretación, lo que sugiere que no siempre eran idiomas conocidos por los oyentes. Lo presenta como un carisma para la edificación personal. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, y con interpretación también para la comunidad. ¿Por qué deberíamos asumir que esa manifestación cesó o se limitó exclusivamente a la xenolalia de los primeros días? Millones de cristianos, hoy, en diversas corrientes, viven la glosolalia como una forma válida y poderosa de oración personal, una conexión íntima con Dios que sigue el modelo paulino. ¿No es eso una forma de continuidad histórica también? Planteas una pregunta interesante sobre la interpretación de Pablo. Sin embargo, cabría preguntarse si la situación en Corinto que Pablo aborda no era precisamente un caso de prácticas extáticas desordenadas que él intentaba encauzar. Corinto era un puris, un grisol de culturas y religiones, incluyendo cultos mistéricos paganos donde el éxtasis y las vocalizaciones extrañas eran comunes. ¿No podría ser que Pablo estuviera intentando poner orden, subordinando esas prácticas quizás influenciadas por el entorno a la inteligibilidad, dando primacía a la profecía y al amor, más que estableciendo la glosolalia ininteligible como un don normativo universal y deseable para todos? Además, el propósito de la xenolalia en Hechos 2 es meridianamente claro: superar barreras lingüísticas para la misión. ¿Cuál sería el propósito comunicativo claro de la glosolalia moderna si carece de estructura lingüística y requiere una interpretación subjetiva que, a menudo, como señalan algunos análisis, tiende a confirmar las doctrinas o mensajes ya existentes en esa comunidad? ¿No diluye esto la fuerza del concepto de don como algo con una función específica y discernible? Y no olvidemos que una parte significativa de la tradición cristiana, las iglesias históricas, mantienen una postura cesacionista, argumentando que estos dones espectaculares tuvieron su función en la era apostólica y no son una característica normativa de la vida de la Iglesia posterior. Pero esa visión cesacionista o la interpretación de Corinto como un simple intento de control de desórdenes paganos no ignora la profunda realidad subjetiva de quienes experimentan esto. Hablan de una sensación abrumadora de presencia divina, de una liberación espiritual, de una forma de comunicación que va más allá de las palabras. Pablo mismo habla de orar con el espíritu aunque el entendimiento quede sin fruto, 1 Corintios 14:14, y en Romanos 8 habla de los gemidos indecibles del espíritu. ¿No podría la glosolalia ser precisamente una manifestación de esa oración profunda, de esa lengua de ángeles que no opera con la lógica de la semántica humana, pero sí establece una conexión real? Atribuirlo todo a condicionamiento social o psicología me parece insuficiente para explicar la transformación y el sentido que millones de personas encuentran en ella. ¿Cómo explicas tú esa dimensión vivencial tan potente desde una perspectiva puramente psicosocial? No, no pretendo negar la potencia de la vivencia, que es innegable para quien la experimenta. Mi punto es que la intensidad subjetiva no demuestra por sí misma un origen sobrenatural específico. La psicología y la sociología de la religión han estudiado extensamente cómo las creencias profundas, las expectativas grupales, los rituales intensos y los estados emocionales elevados
pueden generar experiencias extraordinarias que se sienten absolutamente reales y transformadoras. Lo que la lingüística nos dice es que la glosolalia no se comporta como un lenguaje. Lo que la neurociencia sugiere es que no se origina en las áreas cerebrales del lenguaje controlado. Lo que la antropología comparada muestra es que fenómenos similares existen en muchas otras tradiciones y pueden ser inducidos. Entonces, la explicación más parsimoniosa, la que no requiere invocar una intervención divina específica de una tradición particular, es que se trata de una capacidad humana latente, quizás una forma de vocalización prelingüística, una respuesta psicofisiológica al estrés o al éxtasis, una forma de disociación leve que se activa y se interpreta dentro de un arco cultural y religioso determinado. Que se le llame lengua de ángeles es una interpretación a posteriori basada en la fe, no una descripción objetiva del mecanismo subyacente. La experiencia es real, sí, pero su explicación puede radicar en la compleja interacción de nuestra biología, psicología y el entorno social y cultural. Traslademos esto entonces a las manifestaciones físicas que a menudo vemos asociadas, esos movimientos intensos, el baile espontáneo, las sacudidas. Desde mi perspectiva, esto también encaja en la idea de una respuesta integral a una experiencia espiritual intensa. Si se siente la presencia del espíritu de una manera tan fuerte, ¿por qué la respuesta debería ser solo vocal? El cuerpo también participa. En la renovación carismática se habla del júbilo, que es una oración que desborda en alegría y puede incluir danza, aplausos, movimientos libres. No es algo ensayado, sino una expresión física de esa conexión sentida. Hay quienes lo describen como danzar ante el Señor o bailando con el Señor, reflejando una entrega total mente, voz y cuerpo a esa vivencia religiosa. ¿No es una interpretación válida ver estos movimientos como una manifestación corporal del éxtasis espiritual? Es una interpretación posible dentro de este marco de creencias, sí, pero de nuevo surgen preguntas al comparar con otros fenómenos. ¿Cómo distinguimos fenomenológicamente esos movimientos de los que ocurren en estados de trance inducidos en otros contextos, como el chamanismo o ciertas ceremonias de vudú, donde también hay danzas extáticas, temblores y movimientos involuntarios? En esos contextos se explican a menudo como resultado de la inducción de trance a través de música rítmica, sugestión, hiperventilación, expectativas colectivas y la propia dinámica del ritual. Además, está el factor del comportamiento aprendido. En comunidades donde estas manifestaciones son valoradas y esperadas como signo de fervor o de la acción del espíritu, los individuos pueden aprender, consciente o inconscientemente, a reproducir esos patrones de comportamiento físico. No digo que sea fingido, ojo, sino que la expresión corporal de emociones intensas y estados alterados de conciencia está fuertemente mediada por la cultura y el aprendizaje social. ¿No podría ser que estos movimientos sean una mezcla de liberación emocional genuina, respuestas psicofisiológicas a un ambiente estimulante y patrones de comportamiento reforzados por el grupo, más que una coreografía dirigida directamente por una entidad divina? La similitud con fenómenos de trance transculturales me hace inclinarme por explicaciones que residen más en la psicobiología humana y la dinámica social. Entonces, si reducimos tanto la glosolalia como los movimientos a fenómenos psicosociales, ¿qué queda de su propósito espiritual? Desde mi óptica, la glosolalia, como dije, sirve para la edificación personal, para una comunicación íntima con Dios. Los movimientos pueden ser una forma de alabanza y entrega total, y aunque la glosolalia no sea entendida por la mente, puede tener un valor espiritual intrínseco o incluso un mensaje para la comunidad si se da el don de interpretación, como menciona Pablo. No es necesariamente algo caótico o sin sentido si se vive dentro de un marco de fe y realmente con el orden que Pablo recomendaba. El propósito es precisamente uno de los puntos más debatibles desde mi perspectiva. Si la glosolalia carece de contenido semántico discernible, su función comunicativa objetiva es nula. Depende por completo de la interpretación subjetiva, ya sea del propio individuo, que siente que está alabando o comunicándose, o de un supuesto intérprete. Como mencioné, algunos estudios sugieren que estas interpretaciones a menudo reafirman creencias o mensajes ya existentes, funcionando más como una validación carismática de la autoridad o la doctrina del grupo que como una transmisión de información nueva.
Y respecto a la edificación personal, si bien la experiencia puede ser catártica o emocionalmente significativa, ¿compensa esto la potencial minusvaloración de otros aspectos de la fe que requieren intelecto, discernimiento ético, estudio y servicio concreto? Existe la crítica, incluso dentro de círculos cristianos, de que una focalización excesiva en lo extático y experiencial puede llevar a un cierto subjetivismo o a descuidar la dimensión racional y comunitaria de la fe, que también son fundamentales. La pregunta sobre el propósito último y la utilidad real, más allá de la sensación subjetiva, creo que sigue abierta. Bueno, para concluir mi posición, reafirmo que considero estas manifestaciones, tanto la glosolalia como los movimientos corporales asociados, como una posible y válida expresión de la espiritualidad cristiana contemporánea. Están arraigadas en interpretaciones de textos bíblicos y en la rica tradición carismática, y representan para millones de creyentes una conexión profunda, personal y transformadora con lo divino, una vivencia actual de los dones del Espíritu. Mecanismos lingüísticos, psicológicos y sociológicos bien estudiados. Distingo claramente la glosolalia moderna de la cenolalia de Pentecostés. Aunque la experiencia subjetiva es, insisto, indudablemente real e importante para el individuo, su atribución directa a una causa sobrenatural es cuestionable cuando existen explicaciones plausibles basadas en la naturaleza humana, la dinámica de grupo, el aprendizaje cultural y los estados alterados de conciencia, sin que esto, claro está, elimine la dimensión espiritual personal que cada practicante le otorga. Queda claro que estamos ante un fenómeno complejo, donde es difícil trazar líneas nítidas entre lo que es experiencia espiritual auténtica, expresión emocional intensa y comportamiento influido por factores psicológicos o sociales. Es un terreno donde la fe y la razón, pues a menudo entran en tensión. Sin duda. Y creo que precisamente este tipo de análisis que considera las perspectivas teológica, lingüística, antropológica y neurocientífica, tal como se puede apreciar al explorar material diverso sobre el tema, es lo que nos permite enriquecer nuestra comprensión. Nos ayuda a apreciar la complejidad de estas prácticas religiosas que son tan significativas para tantas personas alrededor del mundo. Y ciertamente el material disponible ofrece muchas más aristas para seguir profundizando. Muy bien, pues si a ustedes les interesa continuar explorando análisis como este, que buscan abordar temas complejos desde múltiples ángulos, con rigor pero de forma accesible, les invitamos cordialmente a suscribirse a nuestro canal. De esta manera no se perderán futuras discusiones y análisis en profundidad sobre una amplia variedad de temas relevantes. Su apoyo, desde luego, nos permite seguir generando este tipo de contenido.